El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la pequeña tienda de antigüedades en Toledo, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Yo, Marta, una mujer de mediana edad con el cabello castaño recogido en un moño descuidado, me encontraba en medio de una crisis existencial frente a una vitrina llena de objetos antiguos. Mis manos sudaban mientras pasaba la mirada por cada artículo, buscando desesperadamente el regalo perfecto para el 70º cumpleaños de mi sogra, Consuelo. ¿Por qué tiene que ser tan difícil?, murmuré para mí misma, sintiendo como el nerviosismo se apoderaba de mi cuerpo. Había viajado desde Zaragoza hasta Toledo con la esperanza de encontrar algo especial, algo que pudiera impresionar a la matriarca de la familia en la que me había casado hacía ya 15 años. El tintineo de la campana de la puerta me sobresaltó, y vi entrar a un hombre mayor, de aspecto distinguido, que se acercó a mí con una sonrisa amable. «Buenas tardes, señora. Soy Emilio, el dueño de la tienda. ¿Puedo ayudarla en algo?», me preguntó con voz suave. Respiré hondo antes de responder. «Buenas tardes, Emilio. Estoy buscando un regalo para el cumpleaños de mi suegra. Cumple 70 años y, bueno, digamos que es una mujer difícil de complacer». Emilio asintió comprensivamente. «Ah, entiendo. Las suegras suelen ser un desafío, ¿verdad? Veamos qué podemos encontrar para impresionarla». Pasamos los siguientes minutos recorriendo la tienda. Emilio me mostraba objetos de todo tipo, jarrones de porcelana china, abanicos de seda pintados a mano, pequeñas cajas de música. Pero nada parecía adecuado. O era demasiado ostentoso, o demasiado simple, o simplemente no tenía ese algo especial que buscaba. Estaba a punto de darme por vencida cuando Emilio se detuvo frente a una pequeña vitrina en la esquina de la tienda. «Espere un momento», dijo, sacando una llave de su bolsillo. «Creo que tengo algo que podría interesarle». Con cuidado, abrió la vitrina y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. La abrió lentamente, revelando su contenido, un broche vintage de diseño intrincado. Mis ojos se abrieron de par en par. Es precioso», susurré, acercándome para verlo mejor. El broche era una obra de arte en miniatura. Tenía forma de mariposa, con las alas desplegadas cubiertas de pequeñas piedras que brillaban bajo la luz de la tienda. El cuerpo de la mariposa estaba hecho de un metal dorado, con detalles tan finos que parecían imposibles de lograr a mano. «Este broche», comenzó Emilio con un tono de reverencia en su voz, «es una pieza única de los años 1920. Perteneció a una dama de la alta sociedad madrileña y ha pasado de generación en generación hasta llegar a mis manos». Tomé el broche con cuidado, sintiendo su peso en mis manos. Era como sostener un pedazo de historia. «¿Estás seguro de que es una pieza única?», pregunté, aún sin poder creer mi suerte. Emilio asintió con firmeza. «Absolutamente. He estado en este negocio por más de 4 décadas, señora. Puedo asegurarle que no encontrará otro igual en ninguna parte del mundo». Mi corazón latía con fuerza. Este podría ser el regalo perfecto. Algo único, elegante y con historia. Algo que ni siquiera Consuelo, con su ojo crítico y su gusto exquisito, podría despreciar. «Lo llevo», dije sin pensarlo 2 veces. Mientras Emilio envolvía cuidadosamente el broche, me imaginé la escena, Consuelo abriendo la caja, sus ojos iluminándose al ver la joya. Tal vez, por fin, vería aprobación en su mirada. Tal vez, por fin, me aceptaría como parte de la familia. Salí de la tienda con el paquete cuidadosamente guardado en mi bolso, sintiéndome más ligera y optimista de lo que me había sentido en semanas. El sol de Toledo parecía brillar con más fuerza, como si aprobara mi elección. De vuelta en el hotel, pasé horas imaginando la reacción de Consuelo, ensayando lo que le diría cuando le entregara el regalo. «Es una pieza única», practicaba frente al espejo, de los años 1920. Pensé que apreciaría su historia y su elegancia. Esa noche, mientras empacaba mis cosas para volver a Zaragoza al día siguiente, no podía dejar de mirar la caja del broche. Lo había colocado sobre la mesita de noche, como un tesoro. Antes de acostarme, lo abrí una última vez, admirando cómo las piedras captaban la luz de la lámpara. «Por favor», susurré al broche como si pudiera escucharme, «ayúdame a ganarme el respeto de Consuelo. Ayúdame a ser parte de esta familia».
Con un suspiro, cerré la caja y me metí en la cama. Mañana sería un largo viaje de regreso a Zaragoza, y en unos días, enfrentaría el momento de la verdad en la fiesta de cumpleaños de Consuelo. Con el broche vintage como mi aliado, me sentía preparada para enfrentar cualquier cosa que el destino me deparara. El día de la fiesta de Consuelo amaneció con un cielo gris y amenazante, como si el clima presagiara lo que estaba por venir. Me levanté temprano, con un nudo en el estómago que no me dejaba ni pensar en desayunar. Pasé horas frente al espejo, arreglándome meticulosamente. Cada mechón de cabello, cada trazo de maquillaje, todo tenía que ser perfecto. Vamos, Marta, puedes hacerlo, me dije a mí misma, intentando infundirme valor mientras sostenía la caja del broche entre mis manos temblorosas. Diego, mi marido, entró en la habitación ajustándose la corbata. ¿Estás lista, cariño? ¿Sabes cómo se pone mamá si llegamos tarde? Asentí, incapaz de articular palabra. Diego no tenía ni idea de cuánto me había esforzado con este regalo, de las horas que había pasado buscando algo especial. Para él, era solo otro cumpleaños de su madre. El trayecto en coche hasta la casa de Consuelo fue un tormento. Cada semáforo en rojo, cada giro, me acercaba más al momento que tanto temía y anhelaba a la vez. Diego parloteaba sobre el trabajo, ajeno a mi ansiedad creciente. Finalmente, llegamos. La casa de Consuelo, una mansión imponente en el barrio más exclusivo de Zaragoza, estaba ya llena de invitados. Podía escuchar el murmullo de las conversaciones y las risas desde el jardín. Respira, me recordé mientras Diego tocaba el timbre. La puerta se abrió y allí estaba ella. Consuelo, alta y elegante a sus 70 años, nos recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Diego, hijo mío, exclamó, abrazándolo efusivamente. Luego, su mirada se posó en mí y su sonrisa se congeló. Marta, dijo simplemente, con un leve asentimiento. Entramos a la casa y fui inmediatamente consciente de todas las miradas sobre mí. La familia de Diego, sus amigos de la alta sociedad de Zaragoza, todos parecían estar evaluándome, juzgándome. Es hora de los regalos, anunció alguien, y sentí que mi corazón se detenía. Este era el momento. Uno a uno, los invitados se acercaron a Consuelo, entregando sus presentes. Joyas caras, obras de arte, botellas de vino de colección. Cada regalo parecía más lujoso que el anterior, y yo sentía como mi confianza se desmoronaba. Finalmente, llegó mi turno. Con pasos temblorosos, me acerqué a Consuelo, que me miraba con una mezcla de expectativa y desdén. «Feliz cumpleaños, Consuelo», dije, mi voz apenas un susurro. Le entregué la caja, envuelta en un papel dorado elegante. «Espero que te guste». El silencio cayó sobre la habitación mientras Consuelo desenvolvía el regalo. Podía sentir la tensión en el aire, las miradas curiosas de los invitados. Diego, a mi lado, me apretó la mano en un gesto de apoyo silencioso. Consuelo abrió la caja lentamente, y por un momento, creí ver un destello de sorpresa en sus ojos. Pero fue solo un instante. Su expresión cambió rápidamente a una de disgusto y luego a una de furia apenas contenida. «¿Qué porquería es esta, Marta?», exclamó, su voz cortando el aire como un cuchillo. «¿Me estás dando basura?». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. «No, no es basura», tartamudeé, sintiendo como el color abandonaba mi rostro. «Es un broche vintage, de los años 20. Una pieza única». Pero Consuelo no me dejó terminar. Sacó el broche de la caja y lo sostuvo en alto, permitiendo que todos los invitados lo vieran. «¿Llamas a esto una joya? Parece algo que encontrarías en un mercadillo de segunda mano». Las risas ahogadas de algunos invitados fueron como puñaladas en mi corazón. Busqué la mirada de Diego, esperando que me defendiera, pero él solo miraba al suelo, claramente avergonzado. «Consuelo, por favor», intenté explicar, mi voz quebrándose. El vendedor me aseguró que es una pieza valiosa. «Tiene historia». «Historia», se burló Consuelo. «La única historia que tiene es la de cómo has intentado insultarme en mi propio cumpleaños». Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción.
Yo, lo siento, murmuré, aunque en el fondo sabía que no había hecho nada malo. Solo quería regalarte algo especial. Consuelo soltó una carcajada cruel. ¿Especial? ¿Llamas especial a esta baratija? Miren todos, se dirigió a los invitados, mi nuera cree que puede engañarme con este pedazo de chatarra. Los murmullos y risitas disimuladas llenaron la sala. Me sentí expuesta, humillada, como si estuviera desnuda frente a todos ellos. Tal vez, continuó Consuelo, su voz destilando veneno, deberías quedarte con tu basura. Después de todo, eres experta en eso, ¿no? Una vendedora de porquerías tratando de hacerse pasar por alguien de clase. Esas palabras fueron el golpe final. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. 15 años de intentar encajar, de soportar desprecios y comentarios hirientes, todo se desmoronaba en ese instante. Yo no, intenté defenderme, pero las palabras se negaban a salir. ¿Tú no qué, Marta?, me desafió Consuelo. ¿No sabías que estabas comprando basura? ¿O es que pensaste que podrías engañarme? ¿Que soy tan vieja y estúpida que no sabría la diferencia entre una joya verdadera y esta cosa? El silencio en la sala era ensordecedor. Podía sentir la lástima en las miradas de algunos invitados, el deleite malicioso en otros. Diego seguía sin decir nada, sin defenderme. Lo siento, repetí, aunque esta vez las palabras sabían amargas en mi boca. No lo sentía. No había hecho nada malo. Había elegido ese regalo con cariño, con la esperanza de que finalmente me aceptara. Consuelo me miró con desprecio. Guárdate tus disculpas, Marta. No quiero ese trozo de basura en mi casa. Es un insulto, no solo para mí, sino para todos los presentes. ¿Crees que puedes venir aquí, a mi fiesta, rodeada de gente de verdad, y darme algo así? Cada palabra era como un latigazo. Sentía como me empequeñecía, como todo lo que era y lo que había logrado se desvanecía bajo la mirada cruel de esta mujer. Mamá, por favor, escuché finalmente la voz de Diego, débil y titubeante. Estoy seguro de que Marta no quiso. Pero Consuelo lo interrumpió con un gesto brusco. No la defiendas, Diego. Ya es hora de que abras los ojos y veas con quién te has casado. Una mujer que no tiene ni idea de lo que es la clase y el buen gusto. Y así, en medio de una fiesta que se suponía que era de celebración, me encontré al borde de las lágrimas, humillada y expuesta. El regalo que había elegido con tanto cuidado, el broche que esperaba que fuera un puente entre Consuelo y yo, se había convertido en el instrumento de mi humillación pública. Mientras los invitados murmuraban y Consuelo seguía despotricando, me di cuenta de que este momento marcaba un antes y un después en mi vida. Algo se había roto, algo que no estaba segura de poder reparar jamás. El silencio que siguió a las palabras de Consuelo fue como el ojo de un huracán, una calma tensa y efímera antes de que la tormenta se desatara con toda su furia. Yo permanecía allí, inmóvil, como una estatua de sal, incapaz de moverme o hablar. Sentía el peso de todas las miradas sobre mí, algunas de lástima, otras de desprecio, y unas pocas, muy pocas, de simpatía disimulada. Consuelo, sin embargo, no había terminado. Como si la humillación que ya me había infligido no fuera suficiente, decidió hundir aún más el cuchillo en la herida. ¿Saben qué?, dijo, dirigiéndose a los invitados con una sonrisa maliciosa. Creo que hemos encontrado el entretenimiento perfecto para esta fiesta. Miren todos a la vendedora de basura. Las risas nerviosas y forzadas de algunos invitados fueron como agujas en mis oídos. Otros, más compasivos, desviaron la mirada, claramente incómodos con la situación. Consuelo, por favor, intenté hablar, pero mi voz salió como un susurro ahogado. Por favor, ¿qué, Marta?, me espetó, su voz cargada de veneno. Por favor, deja de mostrar a todos lo que realmente eres. Una impostora, una mujer sin clase que cree que puede engañarnos con baratijas. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Sin embargo, cada palabra de Consuelo era como un golpe físico, y sentía que mis piernas podrían ceder en cualquier momento. Yo no quise ofenderte, logré articular, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos.
El vendedor me aseguró que era una pieza valiosa. Consuelo soltó una carcajada cruel que resonó en toda la sala. ¿Y tú le creíste? Oh, querida, eres aún más ingenua de lo que pensaba. ¿O acaso creíste que podrías engañarme? ¿A mí, que he coleccionado joyas toda mi vida? Busqué desesperadamente la mirada de Diego, esperando que finalmente intercediera, que me defendiera de su madre. Pero él seguía allí, quieto como una estatua, con la mirada fija en el suelo. Su silencio era ensordecedor y doloroso. No quiero ese lixo en mi casa, continuó Consuelo, alzando la voz. Esto es un insulto. No solo para mí, sino para todos los presentes. ¿Crees que puedes venir aquí, a mi fiesta, rodeada de gente de verdad, y darme algo así? Las palabras de Consuelo eran como latigazos, cada uno más doloroso que el anterior. Sentía como me empequeñecía, como todo lo que era y lo que había logrado se desvanecía bajo la mirada cruel de esta mujer. Mamá, finalmente Diego habló, aunque su voz era apenas audible. Creo que es suficiente. Pero Consuelo no estaba dispuesta a detenerse. ¿Suficiente? No, hijo, esto es apenas el comienzo. Ya es hora de que abras los ojos y veas con quién te has casado. Una mujer que no tiene ni idea de lo que es la clase y el buen gusto. Sentí como si el aire se volviera denso, dificultando mi respiración. Las paredes de la elegante sala de Consuelo parecían cerrarse a mi alrededor. Los rostros de los invitados se difuminaban en una masa borrosa de expresiones de shock, vergüenza ajena y, en algunos casos, un placer malicioso apenas disimulado. Quizás, continuó Consuelo, su voz cargada de sarcasmo, deberíamos darle a Marta la oportunidad de explicarnos el valor de esta pieza. Vamos, querida, ilumínanos. Cuéntanos sobre la historia de este broche tan especial. Sentí todas las miradas clavadas en mí, esperando. Mi boca se abrió, pero ningún sonido salió. Las palabras se habían evaporado, dejándome muda y vulnerable. ¿Qué pasa, Marta?, se burló Consuelo. ¿El gato te comió la lengua? ¿O es que no puedes inventar una historia lo suficientemente convincente para respaldar tu engaño? En ese momento, algo dentro de mí se quebró. 15 años de intentar complacer a esta mujer, de soportar sus desprecios y críticas veladas, todo explotó en un instante de claridad dolorosa. Me di cuenta de que nunca sería suficiente para ella, que nunca me aceptaría como parte de su familia. No es un engaño, dije finalmente, mi voz temblorosa pero decidida. Elegí ese broche porque pensé que era hermoso y único. Porque creí que apreciaría su historia y su artesanía. Porque, a pesar de todo, quería darte algo especial. Consuelo me miró con una mezcla de sorpresa e indignación, claramente no esperaba que me defendiera. ¿Especial?, escupió la palabra como si fuera veneno. Lo único especial aquí es tu capacidad para hacer el ridículo, Marta. ¿Crees que puedes venir a mi casa, a mi fiesta, y tratarme como una tonta? Sentí una oleada de rabia mezclada con vergüenza. Quería gritar, defenderme, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Yo, comencé, pero Consuelo me interrumpió nuevamente. Tú nada, Marta. Ya has demostrado lo que eres. Una vendedora de basura que se cree con derecho a estar entre nosotros. Pero déjame decirte algo, nunca serás una de nosotros. No importa cuánto lo intentes, siempre serás una extraña, una intrusa. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todo el esfuerzo, todas las sonrisas forzadas, todos los intentos de encajar, todo había sido en vano. Consuelo, por favor, intenté una última vez, mi voz quebrándose. No era mi intención. Pero ella no me dejó terminar. Con un gesto dramático, tomó el broche y lo arrojó al suelo, donde aterrizó con un tintineo que resonó en el repentino silencio de la sala. No quiero tus disculpas ni tu basura, gritó. Llévatelo de aquí. Llévatelo y no vuelvas a traer tus porquerías a mi casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, congelando ese momento de humillación absoluta. Con las piernas temblorosas,
me agaché para recoger el broche del suelo. Sentía las miradas de todos los invitados sobre mí, como si fueran pesos físicos presionando sobre mi espalda. Cuando finalmente me enderecé, con el broche apretado en mi mano, me encontré cara a cara con Consuelo. Sus ojos, fríos y despiadados, me miraban con un desprecio que nunca antes había visto. En ese momento, entendí que no había vuelta atrás. Que este momento marcaba el fin de cualquier esperanza que hubiera tenido de ser aceptada en esta familia. «Márchate», dijo Consuelo, su voz baja pero cargada de amenaza. «Márchate y llévate tu basura contigo». Con las piernas temblorosas y el corazón destrozado, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. El silencio era tan denso que podía escuchar el sonido de mis propios pasos sobre el suelo de mármol. Mientras caminaba, sentía el peso de las miradas sobre mí. Algunos invitados murmuraban entre sí, otros desviaban la mirada, incómodos. Pero nadie, ni siquiera Diego, dijo una palabra en mi defensa. Cuando llegué a la puerta, me detuve por un momento. Parte de mí quería volverse, gritar, defenderse. Pero sabía que sería inútil. Con un último suspiro tembloroso, salí de la casa, dejando atrás no solo la fiesta, sino también 15 años de esperanzas y sueños rotos. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro cuando salí, y solo entonces me permití llorar. Las lágrimas, calientes y amargas, corrían por mis mejillas mientras caminaba sin rumbo por las calles de Zaragoza, con el broche apretado en mi mano como un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido esa noche. El aire frío de la noche zaragozana me golpeó el rostro cuando salí de la casa de Consuelo. Era como si la realidad me abofeteara, sacándome del trance en el que había estado sumida durante la humillación pública que acababa de sufrir. Mis pasos resonaban en la acera desierta, el eco de mis tacones mezclándose con el sonido de mis sollozos ahogados. «Leve esa porquería de aquí», las palabras de Consuelo seguían resonando en mi cabeza, como un martillo golpeando incesantemente. El broche, causa de todo este desastre, pesaba en mi mano como si fuera de plomo. Lo apreté con fuerza, sintiendo sus bordes clavarse en mi palma, un dolor físico que de alguna manera aliviaba el tormento emocional que estaba sufriendo. Me detuve bajo la luz de una farola, abriendo lentamente mi mano para mirar el objeto que había desencadenado tal caos. Las piedras brillaban tenuemente bajo la luz amarillenta, burlándose de mí. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude pensar que este pequeño objeto podría cambiar años de desprecio y rechazo? Un sollozo escapó de mi garganta, y por un momento consideré arrojar el broche a la alcantarilla más cercana. Acabar con todo de una vez. Pero algo me detuvo. Tal vez era terquedad, o quizás un último resquicio de esperanza de que todo esto fuera un terrible malentendido. Guardé el broche en mi bolso y seguí caminando sin rumbo fijo. Las calles estaban prácticamente desiertas a esa hora, lo cual agradecí. No quería que nadie viera el estado lamentable en el que me encontraba, maquillaje corrido, ojos hinchados, y el vestido que había elegido con tanto cuidado para la ocasión ahora arrugado y fuera de lugar. Mientras caminaba, los eventos de la noche se repetían en mi mente como una película de terror. La cara de disgusto de Consuelo al abrir el regalo, sus palabras crueles, las risas disimuladas de los invitados, y lo peor de todo, el silencio de Diego. Mi marido, el hombre que había jurado amarme y protegerme, se había quedado allí, mudo, mientras su madre me humillaba frente a todos. «Diego», susurré su nombre al viento, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. ¿Cómo pudo permitir que esto sucediera? ¿Dónde estaba el hombre del que me había enamorado, el que me prometió que estaríamos juntos contra viento y marea? Recordé el día de nuestra boda, hace 15 años. Incluso entonces, Consuelo había mostrado su desaprobación, pero Diego me había asegurado que con el tiempo, su madre me aceptaría. «Solo necesita conocerte», me había dicho. «Cuando vea lo maravillosa que eres, te querrá como a una hija». Qué ingenua había sido al creerle. 15 años de intentos fallidos, de sonrisas forzadas y comentarios hirientes apenas disimulados. 15 años tratando de ganarme el afecto de una mujer que, claramente, nunca tuvo la intención de aceptarme. Y ahora, esto. La humillación final. El momento en que Consuelo había dejado caer la máscara por completo, mostrando todo el desprecio que sentía por mí. Me senté en un banco de un parque cercano, sintiendo que las piernas ya no me sostenían.
El silencio de la noche solo era interrumpido por el ocasional ladrido de un perro a lo lejos y el susurro de las hojas movidas por la brisa. Me sentía completamente sola en el mundo. Saqué mi teléfono del bolso, medio esperando ver una llamada perdida de Diego, un mensaje preguntando dónde estaba, mostrando algún tipo de preocupación. Pero la pantalla estaba en blanco. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento el amor que creía inquebrantable se había convertido en esta fría indiferencia? Pasaron las horas, y yo seguía allí sentada, perdida en mis pensamientos. Vi cómo el cielo comenzaba a aclararse, anunciando la llegada del amanecer. Había pasado toda la noche fuera, y Diego no se había molestado en buscarme o contactarme. Fue en ese momento, viendo los primeros rayos del sol asomando por el horizonte, que tomé una decisión. No podía seguir así. No podía continuar en un matrimonio donde era invisible, en una familia que me despreciaba abiertamente. Con manos temblorosas, saqué nuevamente el broche de mi bolso. Lo miré fijamente, como si en sus intrincados detalles pudiera encontrar las respuestas que buscaba. Este pequeño objeto, que había comprado con tanta ilusión, se había convertido en el catalizador de mi liberación. Gracias, susurré al broche, sintiéndome un poco tonta por hablarle a un objeto inanimado. Pero de alguna manera, sentía que debía agradecerle. Sin este desastre, quizás hubiera seguido otros 15 años más intentando ganarme el afecto de una familia que nunca me aceptaría. Me levanté del banco, sintiendo una nueva determinación. No sabía exactamente qué haría a continuación, pero sabía que no volvería a esa casa. No volvería a un lugar donde no era valorada ni respetada. Comencé a caminar de vuelta a la ciudad, que empezaba a despertar. Las primeras personas salían a la calle, dirigiéndose a sus trabajos o a hacer ejercicio matutino. Me sentía como una extraña entre ellos, como si hubiera pasado una eternidad desde que formé parte de esa rutina diaria. Llegué a un café que acababa de abrir sus puertas. Entré, consciente de mi aspecto desaliñado, pero demasiado agotada como para que me importara. Pedí un café y me senté en una mesa apartada, sacando mi teléfono nuevamente. Aún no había noticias de Diego. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Esa falta de comunicación fue la confirmación final que necesitaba. Con dedos temblorosos, comencé a escribir un mensaje: Diego, no volveré a casa. Lo que pasó anoche fue la gota que colmó el vaso. No puedo seguir en un matrimonio donde no soy respetada ni defendida. No intentes contactarme. Necesito tiempo para pensar y decidir qué hacer con mi vida. Adiós. Antes de que pudiera arrepentirme, presioné enviar. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez en años, sentí que podía respirar libremente. Mientras bebía mi café, comencé a planear mis próximos pasos. Necesitaba un lugar donde quedarme, necesitaba recoger algunas de mis cosas de la casa. Pero por ahora, lo único que quería era descansar y procesar todo lo que había sucedido. Salí del café y me dirigí a un hotel cercano. No era el lugar más lujoso, pero era limpio y discreto. Perfecto para esconderme por unos días mientras decidía qué hacer con mi vida. Al entrar en la habitación, lo primero que hice fue sacar el broche de mi bolso y colocarlo sobre la mesita de noche. Lo miré por un largo rato, pensando en cómo un objeto tan pequeño había cambiado el curso de mi vida en una sola noche. Me tumbé en la cama, sintiendo el agotamiento de la noche en vela. Antes de cerrar los ojos, miré una última vez el broche. Quizás no seas basura después de todo, murmuré. Quizás eres mi boleto a la libertad. Con ese pensamiento, me quedé dormida, sabiendo que cuando despertara, comenzaría una nueva etapa de mi vida. Una etapa sin Diego, sin consuelo, sin la constante lucha por ser aceptada. Una etapa donde, por primera vez en mucho tiempo, sería libre de ser yo misma. Los días siguientes a la desastrosa fiesta de cumpleaños de Consuelo pasaron como en una nebulosa. Me quedé en el hotel, saliendo solo para lo esencial, evitando cualquier lugar donde pudiera encontrarme con conocidos. El teléfono vibraba constantemente con llamadas y mensajes de Diego, pero no me atreví a responder ninguno.
Necesitaba tiempo y espacio para pensar, para decidir qué hacer con los pedazos rotos de mi vida. Una mañana, mientras tomaba un café en la pequeña cafetería del hotel, mi mirada se posó en el broche que había dejado sobre la mesa. La luz del sol que se filtraba por la ventana hacía brillar las piedras, creando pequeños arcoíris sobre el mantel blanco. Era hermoso, pensé, a pesar de todo lo que había sucedido. Y entonces, una idea comenzó a formarse en mi mente. Y sí, murmuré para mí misma, tomando el broche entre mis manos. La duda que había estado royéndome desde aquella noche finalmente tomó forma. ¿Y si el broche realmente valía algo? ¿Y si el vendedor en Toledo no me había engañado después de todo? Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y comencé a buscar. Joyeros, tasadores, expertos en antigüedades, cualquiera que pudiera darme una opinión sobre el valor real del broche. Era una locura, lo sabía. Probablemente solo estaba buscando una forma de justificar mi elección, de demostrar que no había sido tan tonta como Consuelo me había hecho sentir. Pero necesitaba saberlo. Pasé horas enviando correos electrónicos, adjuntando fotos del broche tomadas desde todos los ángulos posibles. Con cada mensaje enviado, sentía una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué pasaría si resultaba que el broche era valioso? ¿Y si no lo era? No estaba segura de cuál respuesta me aterraba más. Los días pasaron lentamente mientras esperaba respuestas. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón daba un vuelco, pensando que podría ser uno de los expertos a los que había contactado. Pero la mayoría de las veces, era Diego, dejando mensajes de voz que me negaba a escuchar. Una tarde, mientras daba vueltas inquieta por la habitación del hotel, mi teléfono sonó con la notificación de un nuevo correo electrónico. Era de un joyero de Madrid que había contactado días atrás. Con el corazón en la garganta, abrí el mensaje: estimada señora Marta, hemos examinado detenidamente las fotografías que nos envió del broche. Si bien es difícil hacer una tasación precisa sin ver la pieza en persona, basándonos en las imágenes, podemos decir que se trata de una joya Art Deco auténtica, probablemente de los años 20. El diseño y la manufactura son de alta calidad. Recomendamos encarecidamente que lo haga examinar por un experto en persona para una valoración más precisa. Me quedé mirando la pantalla, leyendo y releyendo el mensaje. No era una confirmación definitiva, pero era algo. Era la posibilidad de que no todo hubiera sido en vano. Con renovada energía, redoblé mis esfuerzos. Contacté a más expertos, esta vez incluyendo museos y casas de subastas. La idea de que el broche pudiera ser valioso había encendido una chispa en mí, una determinación que no había sentido en años. Mientras esperaba más respuestas, comencé a investigar por mi cuenta. Pasé horas en la biblioteca pública, sumergida en libros sobre joyería Art Deco y la moda de los años 20. Aprendí sobre técnicas de fabricación, sobre los materiales utilizados en esa época, sobre los diseñadores más famosos. Cada nuevo dato que descubría me hacía mirar el broche con otros ojos, apreciando detalles que antes había pasado por alto. Una noche, mientras estaba absorta en mi investigación, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me impulsó a hacerlo. «Hola», respondí con cautela. «¿Señora Marta?», preguntó una voz al otro lado de la línea. «Soy Antonio Ruiz, del Museo de Artes Decorativas de Barcelona. Recibimos su correo sobre un broche Art Deco». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Sí, soy yo». «¿Han podido examinar las fotos?». Hubo una pausa al otro lado de la línea que me pareció eterna. «Señora Marta, basándonos en las imágenes que nos envió, creemos que su broche podría ser una pieza de gran valor histórico y monetario. Nos gustaría invitarla a traer la pieza al museo para una evaluación en persona. ¿Sería posible?». Sentí que me faltaba el aire. «Gran valor», repetí, incrédula. ¿Cuánto creen que podría valer?». Antonio Ruiz tosió ligeramente. «Es difícil dar una cifra exacta sin ver la pieza en persona, pero piezas similares se han vendido en subastas por cientos de miles de euros. Si es auténtica y está en buen estado, como parece en las fotos, podríamos estar hablando de una suma considerable». Me senté en la cama, sintiendo que las piernas no me sostenían.
Cientos de miles de euros. La cifra daba vueltas en mi cabeza, mareándome. ¿Señora Marta? ¿Sigue ahí?, preguntó Antonio, preocupado por mi silencio. Sí, logré responder. Estoy aquí. Es solo que, es mucho para procesar. Lo entiendo perfectamente, dijo él con simpatía. Tómese su tiempo para pensarlo. Pero realmente nos gustaría examinar la pieza en persona. Podría ser un descubrimiento importante para nuestro museo. Acordamos una fecha para la semana siguiente. Colgué el teléfono sintiéndome como si estuviera en un sueño. ¿Era posible que el broche que Consuelo había llamado basura fuera en realidad una joya valiosa? Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones. Alternaba entre la euforia y el miedo, entre la esperanza y la duda. ¿Y si todo era un error? ¿Y si llegaba al museo y me decían que el broche no valía nada? La noche antes de mi viaje a Barcelona, me senté en la cama del hotel con el broche en mis manos. Lo miré fijamente, como si pudiera arrancarle sus secretos con la mirada. ¿Quién eres realmente?, le pregunté en voz baja. ¿Eres el tesoro que creo que eres, o solo otra decepción? No esperaba una respuesta, por supuesto. Pero mientras miraba las intrincadas líneas del diseño, las piedras que brillaban suavemente bajo la luz de la lámpara, sentí una extraña sensación de paz. Fuera cual fuera el resultado de la evaluación en Barcelona, este broche ya había cambiado mi vida. Me había dado el empujón que necesitaba para salir de una situación que me estaba ahogando. Me acosté esa noche con el broche cuidadosamente guardado en su caja, protegido bajo mi almohada. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva aventura. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentía emocionada por lo que el futuro podría traer. Mientras me quedaba dormida, una parte de mí no pudo evitar imaginar la cara de Consuelo si resultaba que el broche era realmente valioso. La imagen me hizo sonreír. Quizás, después de todo, yo no era la vendedora de basura que ella creía. Quizás, sin saberlo, le había regalado un tesoro que ella, en su arrogancia, había rechazado. Con ese pensamiento reconfortante, me sumergí en un sueño profundo, lista para enfrentar lo que el mañana pudiera traer. El viaje a Barcelona fue una mezcla de ansiedad y anticipación. Durante todo el trayecto en tren, no pude evitar mirar constantemente mi bolso, donde llevaba el broche cuidadosamente envuelto. Cada vez que el tren se sacudía, mi corazón daba un vuelco, temiendo que algo pudiera pasarle a mi preciada carga. Llegué al Museo de Artes Decorativas con el corazón en la garganta. El edificio, una imponente estructura modernista, parecía intimidarme con su grandeza. Por un momento, dudé. ¿Qué hacía yo, una simple mujer de Zaragoza, en un lugar tan prestigioso? Pero el recuerdo de la humillación sufrida en la fiesta de Consuelo me dio fuerzas para seguir adelante. Antonio Ruiz, el experto que me había contactado, me recibió con una sonrisa amable que calmó un poco mis nervios. Me condujo a una sala de examen, donde otros 2 expertos nos esperaban. La atmósfera era tensa, cargada de expectación. Con manos temblorosas, saqué el broche de mi bolso y lo coloqué sobre la mesa de examen. Los 3 expertos se inclinaron sobre él, examinándolo con lupas y herramientas que yo nunca había visto antes. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por ocasionales murmullos entre los expertos. Después de lo que pareció una eternidad, Antonio se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Señora Marta, comenzó, y sentí que mi corazón se detenía, lo que tenemos aquí es realmente extraordinario. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué quiere decir? Antonio sonrió ampliamente. Este broche es una pieza auténtica de los años 20, creada por uno de los joyeros más renombrados de la época. La calidad del trabajo es excepcional, y el estado de conservación es casi perfecto. Es, sin duda, una pieza de museo. Las palabras flotaban en el aire, pero yo apenas podía procesarlas. ¿Era posible? ¿El broche que Consuelo había llamado basura era realmente una joya de museo? Pero eso no es todo, continuó Antonio, y noté un brillo de emoción en sus ojos. Hemos identificado la firma del joyero. Este broche fue creado por Pierre Cartier. El nombre no me decía mucho,
pero por la reacción de los otros expertos, supe que debía ser alguien importante. Cartier, explicó Antonio al ver mi confusión, es uno de los joyeros más prestigiosos del mundo. Y esta pieza, en particular, es extremadamente rara. Solo se conocen unas pocas piezas similares, todas en colecciones privadas o museos. Mi cabeza daba vueltas. Todo parecía irreal, como si estuviera en un sueño del que temía despertar. ¿Y cuánto vale?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Los tres expertos se miraron entre sí antes de que Antonio respondiera. Basándonos en ventas recientes de piezas similares y considerando la rareza de este broche en particular, estimamos su valor en el mercado actual entre 400.000 y 500.000 euros. El mundo se detuvo. Sentí que me faltaba el aire y tuve que agarrarme a la mesa para no caer. $500.000. La cifra resonaba en mi cabeza, imposible de comprender. Por supuesto, continuó Antonio, ajeno a mi conmoción, el valor histórico y artístico es incalculable. Nos encantaría poder exhibir esta pieza en nuestro museo, aunque entendemos si prefiere venderla en una subasta. Asentí mecánicamente, incapaz de formar palabras. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. $500.000. La basura que Consuelo había despreciado valía $500.000. Salí del museo en un estado de aturdimiento. Las calles de Barcelona pasaban a mi alrededor como un borrón mientras caminaba sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El broche, cuidadosamente guardado en mi bolso, parecía pesar 1 tonelada. Finalmente, me senté en un banco en un parque cercano. Saqué mi teléfono y, con dedos temblorosos, busqué Pierre Cartier en Internet. Las imágenes de joyas deslumbrantes y los precios astronómicos que aparecieron en la pantalla confirmaron todo lo que los expertos habían dicho. Y entonces, en medio de ese parque de Barcelona, rodeada de desconocidos, comencé a reír. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas, reí hasta que me dolió el estómago. Era una risa de alivio, de incredulidad, de pura y simple alegría. Cuando finalmente logré calmarme, miré el broche una vez más. Ya no era solo una joya, era un símbolo de todo lo que había pasado, de todo lo que había soportado. Era la prueba tangible de que yo no era la vendedora de basura que Consuelo había querido hacer de mí. Con una nueva determinación, tomé mi teléfono y escribí un correo electrónico a Antonio, agradeciéndole su ayuda y pidiéndole más información sobre el proceso de venta en subasta. Luego, casi sin pensarlo, abrí un mensaje nuevo y comencé a escribir: querido Diego, espero que esta noticia llegue a ti y a tu madre. El broche que tan despectivamente rechazaron, esa basura, que según Consuelo no merecía estar en su casa, resulta ser una pieza única de Cartier valorada en $500.000. No espero una disculpa, ni la aceptaría si me la ofrecieran. Solo quiero que sepan que mientras ustedes juzgaban por las apariencias, perdieron la oportunidad de tener algo realmente valioso en sus vidas. Y no me refiero solo al broche. Adiós, Diego. Espero que tú y tu madre sean muy felices juntos. Marta. Envié el mensaje antes de que pudiera arrepentirme. Luego, apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Ya no importaba su respuesta. Ya no importaba nada de lo que pudieran decir o pensar. Miré hacia el cielo azul de Barcelona y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí con verdadera felicidad. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Y todo gracias a un pequeño broche que había pasado de ser basura a ser mi boleto hacia una nueva vida. Los días siguientes a la revelación del valor del broche pasaron como en un sueño. Me quedé en Barcelona, hospedada en un hotel mucho más lujoso que el anterior, cortesía de un adelanto que la casa de subastas me había ofrecido. Cada mañana, al despertar, tenía que pellizcarme para asegurarme de que todo era real. La noticia del descubrimiento del broche de Cartier se había extendido rápidamente en el mundo del arte y las antigüedades. Recibí llamadas y correos electrónicos de coleccionistas, museos y periodistas de todo el mundo. De repente, yo, Marta, la mujer que había sido humillada y menospreciada, era el centro de atención. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza del hotel, recibí una llamada de Diego. Dudé antes de contestar, pero finalmente decidí enfrentarlo. Marta, su voz sonaba desesperada, por favor,
vuelve a casa. Mamá está arrepentida. Todos lo estamos. No sabíamos. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No, Diego. No voy a volver. No se trata solo del broche, ¿sabes? Se trata de años de desprecios, de sentirme menos. Se trata de ti, que nunca me defendiste. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Diego volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré hacia el horizonte de Barcelona, la ciudad que me había acogido en este momento de cambio. Voy a vivir, Diego. Voy a vivir por mí misma, por primera vez en mucho tiempo. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Era el fin definitivo de una etapa de mi vida, pero también el comienzo de algo nuevo y emocionante. Los días siguientes los pasé en reuniones con abogados y asesores financieros. El broche iba a ser subastado en una prestigiosa casa de subastas de Londres, y las expectativas eran altas. Me aconsejaron sobre cómo manejar el dinero que recibiría, cómo invertirlo sabiamente. La noche antes de la subasta, mientras empacaba mis cosas en el hotel de Barcelona, me detuve a mirar el broche una última vez. Mañana pasaría a manos de un nuevo dueño, probablemente un coleccionista adinerado o un museo. Sentí una punzada de nostalgia. Este pequeño objeto había cambiado mi vida de formas que nunca hubiera imaginado. Gracias, susurré al broche, sintiéndome un poco tonta por hablarle a un objeto inanimado. Pero realmente sentía gratitud. Gratitud por la libertad que me había dado, por la fuerza que había despertado en mí. La subasta en Londres fue un evento surrealista. Me senté en primera fila, vestida con un traje elegante que jamás hubiera podido permitirme antes. A mi alrededor, coleccionistas millonarios y representantes de museos de todo el mundo esperaban con anticipación. Cuando el broche salió a subasta, el ambiente en la sala se electrificó. Las ofertas comenzaron a subir rápidamente, superando todas las expectativas. 300.000 euros, 400.000, 450.000. Cuando el martillo cayó finalmente, el precio final era de 487.000 euros. Sentí que me faltaba el aire. Era más dinero del que jamás había imaginado tener. El broche que Consuelo había llamado basura se había convertido en una fortuna. Después de la subasta, mientras firmaba los papeles necesarios, no pude evitar pensar en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, estaba atrapada en un matrimonio infeliz, sintiéndome insignificante y menospreciada. Ahora, era una mujer independiente con los medios para comenzar una nueva vida. Esa noche, sentada en mi habitación de hotel en Londres, tomé una decisión. No volvería a Zaragoza. No volvería a una vida donde era menos que los demás. Era hora de un nuevo comienzo. Con los 487.000 euros de la venta del broche en mi cuenta bancaria, el mundo estaba abierto ante mí. Decidí mudarme a Barcelona, la ciudad que me había acogido en mi momento de cambio. Alquilé un pequeño pero elegante apartamento en el Eixample, con vistas a la Sagrada Familia. Los primeros días en mi nueva vida fueron una mezcla de emoción y miedo. Tenía el dinero para vivir cómodamente, pero ¿qué haría con mi vida? No quería simplemente gastar el dinero, quería que significara algo. Fue durante un paseo por las calles de Barcelona cuando encontré mi respuesta. Pasé frente a una pequeña galería de arte que exhibía obras de artistas emergentes. Algo en las pinturas me llamó la atención. Eran hermosas, llenas de vida y color, pero lo que más me impactó fue la historia detrás de ellas. Eran obras de mujeres artistas que habían superado adversidades para seguir su pasión. En ese momento, supe lo que quería hacer. Usaría parte del dinero del broche para abrir mi propia galería de arte. Una galería dedicada a promover el trabajo de mujeres artistas que, como yo, habían sido subestimadas y menospreciadas. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Encontré un local perfecto en el barrio gótico, contraté a un equipo para renovarlo y comencé a contactar a artistas. Cada paso del proceso era un desafío, pero también una emocionante aventura. El día de la inauguración de la galería llegó antes de que me diera cuenta.
Mientras cortaba la cinta roja, rodeada de amigos que había hecho en mi nueva vida y de artistas emocionadas por la oportunidad que les estaba brindando, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado. Esa noche, después de que el último invitado se hubiera ido y me quedé sola en la galería, miré a mi alrededor con una mezcla de orgullo y asombro. Las paredes estaban cubiertas de obras hermosas, cada una con una historia de superación detrás. En un rincón, en una vitrina especial, había colocado una réplica del broche de Cartier, como un recordatorio de donde había comenzado todo. Salí a la calle y miré hacia el cielo estrellado de Barcelona. La ironía no se me escapaba. El Lixo, que Consuelo había rechazado, se había convertido en mi boleto hacia la libertad y una vida mejor. Pero más que eso, se había convertido en una oportunidad para ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y su valor. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, sentí una profunda sensación de paz y satisfacción. Había encontrado mi lugar en el mundo, lejos de aquella familia tóxica que me había hecho sentir menos. Ahora era Marta, la dueña de una galería de arte, una mujer independiente y fuerte. Y todo gracias a un pequeño broche que había pasado de ser basura a ser el catalizador de una nueva vida. Una vida que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía.